Si has empezado a escuchar un pitido o zumbido en el oído, es muy probable que te hayas hecho esta pregunta. ¿Por qué aparece el tinnitus? Es una de las primeras dudas que surgen, porque cuando algo así empieza de repente, lo normal es querer encontrar una causa clara, algo que explique exactamente qué está pasando. Y aunque no siempre hay una única respuesta, sí existen algunas causas comunes que pueden ayudarte a entender mejor esta experiencia. En este video vamos a ver por qué aparece el tinnitus, también conocido como acúfenos, desde un enfoque claro y fácil de entender, sin complicaciones técnicas. Porque entender el origen, aunque sea de forma general, puede cambiar mucho la forma en la que lo percibes. El tinnitus no es un sonido que venga del exterior. Es una percepción interna, algo que el cerebro interpreta aunque no haya una fuente real produciéndolo en ese momento. Y esto es importante entenderlo desde el principio. Porque muchas veces se piensa que el problema está únicamente en el oído, cuando en realidad también interviene la forma en la que el cerebro procesa la información auditiva. Antes de seguir, si quieres entender mejor todo lo relacionado con el tinnitus, puedes suscribirte al canal. Aquí vamos a subir contenido claro, directo y fácil de entender sobre este tema. Una de las causas más comunes es la exposición a ruidos intensos. Puede ser algo puntual, como un concierto, o algo más prolongado, como trabajar en entornos con mucho ruido. Después de una exposición así, es relativamente frecuente notar un pitido en el oído. En algunos casos es temporal, pero en otros puede mantenerse más tiempo. Además, hay personas que no perciben el efecto inmediatamente, sino horas después, cuando todo vuelve al silencio y el oído empieza a recuperarse, lo que puede hacer que ese pitido se haga más evidente. Otra causa bastante habitual está relacionada con cambios en el sistema auditivo. Con el paso del tiempo, o por diferentes factores, la forma en la que percibimos los sonidos puede cambiar. Y en ese proceso, el cerebro puede generar ese tipo de percepción sonora interna. No es algo que se note de un día para otro necesariamente, sino que puede aparecer de forma progresiva. A veces, estos cambios son tan sutiles que pasan desapercibidos hasta que el tinnitus aparece y hace que la persona empiece a prestar más atención a su audición. También hay situaciones en las que el tinnitus aparece sin una causa clara o evidente. Esto es algo que desconcierta a muchas personas, porque no ha habido un ruido fuerte, ni un cambio evidente, y aún así, el sonido aparece. En estos casos, es importante entender que el cuerpo y el cerebro están en constante adaptación. Y a veces, pequeñas variaciones internas pueden dar lugar a este tipo de percepciones. Incluso cambios en la rutina, en el descanso o en el entorno pueden influir más de lo que parece, aunque no se identifiquen como una causa directa. Otra posible causa está relacionada con momentos de estrés o tensión. Aunque no sea una causa directa en todos los casos, sí se ha observado que muchas personas notan la aparición del tinnitus en etapas de mayor carga emocional. Esto no significa que el estrés genere el sonido por sí solo, pero sí puede influir en cómo el cerebro lo percibe o lo activa. Además, el estrés puede hacer que estés más atento a cualquier sensación interna, y eso incluye los sonidos. En algunos casos, incluso después de que el nivel de estrés disminuye, la percepción del tinnitus puede mantenerse durante un tiempo, simplemente porque el cerebro ya ha aprendido a detectarlo con mayor facilidad. También es importante mencionar que el tinnitus puede aparecer junto a otras sensaciones, como presión en el oído o cambios en la percepción del sonido. No siempre ocurre, pero cuando pasa, puede hacer que la experiencia sea más llamativa o más difícil de ignorar. Y aquí es donde muchas personas empiezan a preocuparse más. Pero hay algo clave que debes tener en cuenta. En muchos casos, el tinnitus no tiene una única causa concreta, sino que puede ser el resultado de varios factores combinados. Es decir, no siempre hay un solo motivo que explique todo. Y esto es importante entenderlo, porque evita caer en la idea de que hay una única respuesta para todos los casos. Si te está pasando esto, puedes dejar en comentarios cómo empezó en tu caso. Muchas veces, compartir experiencias ayuda a entender mejor lo que ocurre. Además, ver que otras personas han pasado por algo similar también puede cambiar la forma en la que lo percibes. Muchas personas descubren que su caso no es tan aislado como pensaban, y eso por sí solo ya reduce parte de la preocupación inicial. Es importante recordar que cada persona vive el tinnitus de una manera diferente. No todos los casos son iguales, ni todas las causas afectan de la misma forma. Aquí estamos hablando de información general, basada en situaciones comunes, pero esto no sustituye en ningún caso la valoración de un profesional. Si el tinnitus aparece de forma persistente, cambia con el tiempo o genera preocupación, lo más recomendable es consultar con un especialista. Entender por qué aparece el tinnitus es un primer paso importante.
No porque vayas a encontrar una respuesta exacta en todos los casos, sino porque te permite dejar de verlo como algo completamente desconocido. Y cuando algo deja de ser desconocido, también cambia la forma en la que lo percibes. Muchas personas, al principio, sienten que necesitan encontrar una causa concreta para poder estar tranquilas. Pero con el tiempo, entienden que no siempre es posible identificar un único origen claro. Y aún así, la experiencia puede cambiar. Porque el tinnitus no es solo el sonido, sino todo lo que lo rodea. Y entender sus posibles causas es una forma de empezar a recuperar esa sensación de control que al principio parece perdida. Con el tiempo, esa necesidad de entenderlo todo al detalle puede transformarse en una mayor capacidad de convivir con la situación sin que genere tanta inquietud. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, puede marcar una diferencia muy grande en el día a día. Porque al final, no siempre se trata de encontrar una única respuesta, sino de comprender mejor lo que está pasando y cómo lo estás viviendo. Y a partir de ahí, todo empieza a tener un poco más de sentido.